Los hechos que voy a relatar ocurrieron hace apenas unos días, así que todavía están muy presentes en mi memoria. Lo que viví no fue aterrador en el sentido clásico, pero sí extraño e inquietante. Cada vez que pienso en ello, me doy cuenta de que podría haber escalado a algo mucho más oscuro. Un poco de contexto: me dedico al trabajo como camarógrafo independiente. Artistas locales, estudiantes e incluso personas desconocidas me contratan para grabar proyectos de diversa índole. He realizado desde documentales hasta bodas, y una vez incluso filmé un cortometraje sobre fenómenos paranormales para un cliente que creía en extraterrestres. No soy millonario, pero gano lo suficiente para cubrir mis gastos y, lo más importante, hago lo que me apasiona. Hace aproximadamente una semana sufrí un accidente automovilístico que destruyó mi coche por completo. Para ponerlo en perspectiva, fue una situación que podría merecer su propia historia. Una mujer mayor se quedó dormida al volante, cruzó la mediana y me impactó de frente. La sensación de ver un vehículo avanzando a toda velocidad directamente hacia mí fue aterradora, como un instante suspendido donde solo existe el miedo. Afortunadamente, tanto ella como yo salimos ilesos. Sin embargo, mi cámara no corrió la misma suerte. El impacto fue tan fuerte que mi cámara salió volando del asiento del copiloto y atravesó el parabrisas. Lloré más por la cámara que por el coche. Era mi herramienta de trabajo y una extensión de mí mismo. Ese accidente ocurrió un miércoles, y para el sábado necesitaba una cámara para un proyecto. Comencé a contactar a todos los conocidos, preguntando si alguien podía prestarme equipo, pero nadie tenía algo disponible que pudiera usar. Incluso consideré usar la cámara de mi teléfono, pero sabía que no sería suficiente para el trabajo que debía entregar. Una de las personas a las que escribí me sugirió que revisara los anuncios en un portal de compraventa de segunda mano. Fue una idea brillante, y no sé cómo no lo había pensado antes. Me sorprendió la cantidad de opciones que aparecían, pero intenté concentrarme en encontrar solo lo que necesitaba: una cámara decente y funcional. Fue así como encontré un anuncio de un hombre llamado Ethan Caldwell. Vendía una cámara que superaba la calidad de la mía, junto con un micrófono que sería útil para mis grabaciones. Pedía $100 por todo el paquete, un precio que me pareció irremediablemente atractivo. Le envié un mensaje explicándole que necesitaba la cámara lo antes posible, y él respondió aceptando que fuera a recogerla ese mismo día. La transacción se vería sencilla. No había señales de alarma ni nada que despertara desconfianza. Vivía en un edificio moderno, en un apartamento de lujo en el centro. Además, era temprano en la tarde, así que la idea de encontrarme con un desconocido me parecía segura. Pedí prestado el coche de mi madre y conduje hasta el edificio. Ethan vivía en el piso 12, al final del pasillo. Recuerdo haberme detenido frente a la ventana de su puerta durante un par de minutos antes de tocar. Al hacerlo, él respondió de inmediato, de manera tan rápida que parecía haber estado esperándome allí. Al entrar, su apariencia era impecable. Alto, de ropa elegante, con una sonrisa perfecta y unos dientes notablemente blancos. La conversación inicial fue ligera. Hablamos sobre cámaras y sobre cómo nos ganábamos la vida. Me contó que había trabajado como actor y que actualmente se dedicaba al modelaje, lo que justificaba en parte su aspecto cuidado. Después de la charla, caminó hacia otra habitación del apartamento y dijo, con una voz tranquila y serena: «La cámara está aquí, déjame buscarla para ti». Mientras se dirigía a la habitación, se detuvo por un segundo, me miró y añadió: «Si eres un apasionado de las cámaras como yo, quizá te interese ver mi equipo más reciente. Ven a verlo mientras preparo todo para ti». Si escuchas esto, tal vez te preguntes cómo pude ser tan ingenuo de seguirlo a una habitación pequeña. La respuesta es simple. Ethan irradiaba calma y seguridad y no mostraba señales de ser alguien peligroso. Lo seguí y él cerró la puerta detrás de mí. Fue en ese momento cuando sentí, aunque de manera muy sutil, la primera indicación de que algo no estaba bien. Al mirar la habitación, no había más que un par de estanterías y equipo fotográfico. La sensación extraña fue inmediata. Un lugar demasiado silencioso, demasiado ordenado, donde cada detalle parecía calculado. Pero yo estaba concentrado en la cámara que necesitaba, y cualquier duda fue eclipsada por la urgencia de obtener el equipo para cumplir con mi trabajo. La habitación parecía vacía a simple vista, pero había un aire extraño que no podía identificar. Ethan caminó hasta un armario con delicadeza y sacó un par de cajas con equipo nuevo.
Mientras lo hacía, hablaba con una calma casi hipnótica, describiendo características técnicas y mejoras que, aunque interesantes, apenas registraba. Algo en su forma de moverse me mantenía alerta. Intenté concentrarme en mi objetivo, recibir la cámara y marcharme. Ethan parecía notar mi vacilación, pero no lo comentó. Me ofreció un café que rechacé con un movimiento rápido de cabeza. Había algo en su mirada que no terminaba de encajar, aunque no podía ponerle palabras. Sus ojos eran demasiado claros, demasiado enfocados en mí, y la forma en que sonreía era extrañamente controlada. Mientras empacaba el equipo en mi bolso, Ethan comenzó a mostrarme su nuevo proyecto. Me condujo hacia un rincón de la habitación donde había una pequeña pantalla conectada a una cámara. «Esto es lo último en captación de imágenes», dijo. «Me permite grabar desde ángulos que nadie más puede percibir». Su voz era suave, pero cada palabra parecía calculada, medida. La pantalla parpadeó con imágenes que no reconocí de inmediato. Planos de calles, parques y edificios cercanos, pero la sensación que me generó no fue la de interés técnico. Fue inquietante. Le pregunté de manera casual sobre el equipo, intentando mantener la conversación ligera, y él me respondió con entusiasmo. Me mostró diferentes lentes, micrófonos y accesorios, explicando cómo cada uno podía transformar la grabación de un simple video en algo profundamente profesional. Mientras hablaba, mi instinto me decía que no era la primera vez que usaba ese equipo de esa manera. Había una precisión en sus gestos, un conocimiento de cada detalle que rozaba lo obsesivo. Después de unos minutos, Ethan se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Sé que vienes aquí por la cámara, pero si quieres puedo mostrarte algo que no muchos tienen la oportunidad de ver». La frase no era amenazante, pero estaba cargada de una especie de intensidad que me hizo tragar saliva. Por un momento, dudé si debía marcharme o seguirlo. La urgencia de conseguir el equipo me venció, y decidí confiar, aunque una parte de mí gritaba que no lo hiciera. Caminamos hacia un pequeño estudio improvisado dentro del apartamento. Allí todo parecía normal a simple vista, luces suaves, trípodes, cámaras alineadas. Pero había algo en la disposición del lugar que parecía demasiado organizado, demasiado meticuloso. Ethan encendió otra cámara y comenzó a mostrarme cómo funcionaba. Las imágenes en la pantalla eran claras, precisas, pero había una sensación de vigilancia que no podía ignorar. No estaba grabando solo para mí. Parecía que el espacio mismo estaba diseñado para controlar, para observar, y no era casualidad. Mientras observaba, traté de analizar la situación racionalmente. Ethan era un vendedor legítimo, estaba mostrando su equipo, y yo necesitaba esa cámara. No había señales claras de peligro. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que había una intención oculta detrás de cada movimiento, de cada palabra. Me di cuenta de que estaba demasiado expuesto, en un espacio cerrado, con alguien que conocía cada detalle del lugar. Ethan finalmente terminó de mostrar su equipo y volvió a la cámara que estaba destinada para mí. «Listo», dijo, mientras la colocaba cuidadosamente en mi bolso. Yo intenté relajarme, sonreí y agradecí, pero algo en el aire seguía cargado de tensión. Me ofreció acompañarme hasta la puerta y acepté, deseando salir de allí lo antes posible. Mientras caminábamos hacia la salida, noté por primera vez un detalle que había pasado por alto. Una pequeña ventana en la pared, con una vista directa al pasillo del piso. No era un detalle técnico. Era una pequeña rendija que permitía observar sin ser visto. Por un instante, sentí que algo dentro de mí se tensaba. Ethan caminó delante, como si nada hubiera pasado, pero mi mente no podía ignorar la sensación de que algo estaba observando más allá de lo que podía percibir. Salimos del apartamento y respiré aliviado. La luz del sol me devolvió cierta calma, y por un momento pensé que todo había sido solo mi imaginación. Subí al coche de mi madre, metí el equipo en el asiento trasero y me acomodé. Mientras arrancaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era paranoia. Algo en ese apartamento, en Ethan, no estaba bien. Conducí de regreso, intentando concentrarme en mi próximo proyecto. Pero en mi mente, las imágenes del apartamento, de la cámara y de la pequeña ventana seguían apareciendo una y otra vez. No podía ignorarlas. Sabía que había algo extraño, algo que no encajaba. Aún así, me obligué a pensar que todo estaba bien, que había conseguido la cámara y que pronto estaría trabajando como siempre. No lo estaba. Esa sensación de que algo acechaba,
de que había visto más de lo que debía, no desapareció. Y aunque todavía no podía comprender completamente qué había pasado, algo dentro de mí sabía que esa visita al apartamento de Ethan Caldwell no sería fácil de olvidar. Después de salir del apartamento intenté dejar atrás la sensación de incomodidad, aunque no fue fácil. Durante el trayecto en el coche, observaba de reojo el equipo que acababa de recoger. La cámara parecía ordinaria, pero mi instinto me decía que Ethan había logrado dejar una marca en todo aquello, de manera sutil, apenas perceptible. Era como si la habitación, sus gestos y la forma en que había mostrado las cámaras hubieran sido diseñados para perturbarme sin que yo me diera cuenta. Llegué a mi apartamento y coloqué la cámara sobre la mesa. Todo parecía normal. La encendí, probé los lentes, el micrófono y cada función técnica. La calidad era increíble. Era exactamente lo que necesitaba para el trabajo del sábado. Sin embargo, mientras revisaba la grabación de prueba, noté algo extraño. Pequeños destellos en la imagen que no pertenecían a la luz ambiente, como si la cámara hubiera captado algo que mis ojos no podían ver. Al principio lo descarté como un error técnico. La cámara era de segunda mano después de todo. Pero la sensación de que había algo más aumentó. Revisé las imágenes una y otra vez, intentando encontrar lógica en lo que veía. Y entonces lo vi. En varias tomas aparecían figuras difusas, sombras apenas perceptibles, moviéndose en lugares donde no había nadie cuando grabé. Mi corazón empezó a latir más rápido. No eran efectos de luz ni reflejos. Había algo extraño en esas grabaciones. Los días siguientes, mientras trabajaba en el proyecto, comencé a notar cambios sutiles en mi entorno. Recibía llamadas de números desconocidos que colgaban inmediatamente. A veces, al mirar por la ventana de mi apartamento, sentía que alguien me observaba desde el edificio de enfrente, aunque nunca veía a nadie realmente. Cada sonido, cada sombra se sentía cargado de una intención que no podía identificar. Mi mente intentaba racionalizar todo, estrés, paranoia, coincidencias. Pero había algo en la manera en que Ethan me había mostrado su apartamento, la pequeña ventana en la pared, y su comportamiento controlado que no podía ignorar. Una noche, revisando de nuevo el material grabado con la cámara, me di cuenta de un patrón. En todas las tomas donde aparecían las sombras, había un punto común, un lugar que se repetía sutilmente en el fondo. Decidí investigar más a fondo, entrando a las propiedades de cada archivo. Allí, escondido en los metadatos, encontré algo que me heló la sangre. Coordenadas GPS. No eran al azar. Apuntaban directamente a un lugar en la ciudad que me resultaba familiar. Un edificio abandonado en el barrio viejo, conocido por su historia de desapariciones y leyendas urbanas. El miedo se mezcló con la curiosidad. Sabía que investigar ese lugar era peligroso, pero sentí que debía hacerlo. Preparé mi equipo, llevando la cámara que Ethan me había vendido, ahora consciente de que quizás había sido parte de algo más grande. Llegué al edificio al anochecer. El lugar estaba desierto, envuelto en una niebla que hacía que cada paso sonara más fuerte de lo que realmente era. Entré con cautela, iluminando con la cámara cada rincón. No encontré a nadie en los primeros minutos, pero las sombras en las grabaciones se hicieron más nítidas. Parecían moverse de forma independiente, casi observándome, como si supieran que yo estaba allí. Avancé hasta un salón grande y vacío, y entonces lo vi. Un conjunto de cámaras, trípodes y pantallas alineadas como un pequeño centro de vigilancia improvisado. No podía creerlo. Era idéntico al setup que Ethan había mostrado en su apartamento. Mientras inspeccionaba, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y por un instante, creí ver la silueta de alguien alto, elegante, con una sonrisa que recordaba demasiado a la de Ethan. Pero cuando encendí la cámara para grabar, ya no había nadie. El edificio estaba vacío. Sin embargo, las pantallas comenzaron a encenderse solas, mostrando imágenes de mis propios movimientos desde días atrás, caminando por la calle, entrando al apartamento, manipulando la cámara. Ethan no solo me había mostrado su equipo, había estado monitoreando todo lo que hacía, probablemente usando cámaras escondidas. El miedo me paralizó. Entendí finalmente que no se trataba solo de vender una cámara. Ethan estaba obsesionado con la vigilancia, con observar a las personas desde la distancia, sin que ellas lo supieran. Todo era parte de un patrón, de un sistema que había extendido a su entorno, y yo,
Inadvertidamente, me había convertido en un blanco. Sentí la urgencia de salir de allí y de advertir a otros, pero también la impotencia de saber que parte de mi vida ya había sido registrada. Salí del edificio y corrí hasta mi coche. Encendí el motor y no miré atrás. Llegué a mi apartamento y me aseguré de bloquear todas las entradas posibles. La cámara estaba ahí, en la mesa, y sabía que no podía deshacer lo que había sido capturado. Lo que Ethan hacía no era ilegal en el sentido tradicional, pero era invasivo, perturbador y obsesivo. Todo lo que quedaba era vivir con la sensación de que alguien, en algún lugar, estaba observando, y que mi encuentro con él había sido solo la punta del iceberg. Desde entonces, reviso mi entorno constantemente. Cada sombra, cada reflejo, cada sonido me recuerda esa tarde con Ethan Caldwell. La cámara que compré sigue funcionando, pero cada vez que la enciendo me pregunto si volveré a encontrar esas sombras en las imágenes. La experiencia me dejó claro que, a veces, la curiosidad y la urgencia de resolver un problema pueden llevarte a situaciones que nunca imaginaste, y que algunas personas pueden ser más peligrosas con silencio y elegancia que con violencia directa. Lo que ocurrió no solo cambió la forma en que veo el trabajo y mi pasión por la cámara, cambió mi manera de percibir la seguridad y la confianza, y, aunque no lo creas, aún hoy siento que Ethan Caldwell está ahí fuera, siguiendo su rutina, observando a otras personas que no saben que alguien podría estar grabándolas en silencio, esperando el momento preciso para mostrarles su mundo oculto. La necesidad de mudarme había llegado a un punto desesperante. La mayoría de mis amigos ya vivían solos, algunos en la universidad, otros habían encontrado su propio espacio. Y yo, todavía seguía en casa de mis padres. A veces me preguntaba, con un humor oscuro, si vivir bajo un puente no sería más satisfactorio. Claro que sabía que no lo sería, pero así de intenso era mi deseo de tener mi propio lugar, un espacio solo mío. Empecé a buscar anuncios en línea. Pronto descubrí una infinidad de opciones para alquilar en mi área, especialmente en Marketplace. La facilidad con la que hoy en día se puede acceder a una vivienda era casi insultante para mi ingenuidad juvenil. Hasta que encontré un anuncio que parecía demasiado bueno para ser verdad. Una casa de 2 pisos, con 4 habitaciones, 2 baños, un garaje y un sótano terminado. Las fotos mostraban un lugar impecable, espacioso, lleno de luz. Sin pensarlo demasiado, envié un mensaje al anunciante. Estaba tan ansioso que le pregunté si podía verla esa misma noche, después de su trabajo. Él aceptó. Mientras conducía hacia allí, algo me inquietó. De todas las fotos, ninguna mostraba el exterior de la casa ni el sótano terminado. No le di demasiada importancia en ese momento. Mi mente estaba ocupada imaginando cómo organizaría cada habitación. Llegué a la casa alrededor de las 8:15 de la noche. El exterior estaba deteriorado. Pintura descascarada, ventanas sucias, el césped sin cuidado. El vecindario tampoco parecía el más seguro, pero me dije que valdría la pena. Era una casa entera para mí. Toqué la puerta y un hombre de aspecto desaliñado me abrió. Al entrar, la realidad se desplomó. El interior no se parecía en nada a las fotos. Todo lucía viejo, sucio, con señales de abandono. Cada paso hacía crujir el piso y las paredes mostraban grietas que me hicieron cuestionar la integridad del lugar. No estaba solo el dueño. Una mujer muy delgada, frágil, se encontraba de pie junto a él. Parecían figuras congeladas, incapaces de interactuar. Normalmente, alguien que alquila un lugar te mostraría cada rincón, pero estos dos solo permanecieron allí, estáticos. Finalmente, el hombre murmuró algo. Sí, bueno, esto es todo. Debería haberlo puesto en el anuncio, pero es solo en efectivo. Pregunté si podía ver una de las habitaciones. Pareció molesto, pero me permitió avanzar. Al abrir una puerta, vi el desastre. El lugar estaba en ruinas. Decidí que no quería ese sitio, ni necesitaba ver el resto. Volví a la sala de estar y le dije al hombre, «Gracias por tu tiempo, pero voy a pasar». La mujer pareció a punto de llorar. El hombre insistió, «Sé que necesita trabajo, pero deberías ver el sótano». Antes de que pudiera responder, la mujer corrió hacia una puerta lateral y la abrió, extendiendo los brazos como si me ofreciera un premio. Me costaba decir que no, así que me dirigí al sótano.
Al llegar a la cima de las escaleras, la oscuridad me envolvió. Escuché la voz del hombre desde atrás. El interruptor está abajo, solo baja y estaremos justo detrás de ti. La mujer puso su mano en mi hombro y me empujó ligeramente. En ese instante supe que algo estaba mal. Decidí dar la vuelta y salir. Al dirigirme a la puerta de salida, el hombre bloqueó mi paso. Sus ojos, saltones y fijos en mí, parecían medir cada uno de mis movimientos. Metió la mano en su bolsillo trasero mientras decía: «Dijiste que querías el lugar, paga o no te vas». Mentí, le dije que no tenía dinero. Él avanzó hacia mí, lento pero decidido. Por el rabillo del ojo, vi que la mujer se acercaba también, como si esperara el momento adecuado. Mi instinto me hizo reaccionar al instante. Corrí hacia la puerta. Al intentar abrirla, noté que estaba cerrada. Seguramente el hombre la había bloqueado mientras no miraba. Con esfuerzo logré girar la cerradura y salir corriendo. Al llegar al coche, escuché gritos detrás de mí. No me detuve. Conduje sin mirar atrás hasta que sentí que estaba a salvo. El terror no se disipó en horas. Esa noche no regresé a casa. Fui directamente a la estación de policía más cercana y relaté todo lo ocurrido. Los oficiales escucharon atentamente y prometieron investigar. Cuando visitaron la casa, no encontraron rastro de los ocupantes. Nadie vivía allí. Probablemente eran ocupantes ilegales o se habían marchado rápidamente. Nunca descubrí sus verdaderas intenciones. Solo sé que no volveré a buscar un lugar en Marketplace, y que algunas ofertas demasiado buenas para ser verdad, en realidad, esconden algo que no querrías encontrar. Después de aquel episodio sentí que debía replantearme toda mi búsqueda de independencia. Mi necesidad de mudarme seguía allí, pero ahora estaba teñida de precaución y miedo. Cada vez que veía un anuncio en línea, mi mente retrocedía a aquella casa deteriorada y a las figuras que me habían observado con tanto sigilo. Decidí enfocarme en opciones más seguras. Busqué lugares gestionados por agencias reconocidas, donde hubiera contratos claros y propietarios verificados. Aprendí que la prisa por obtener algo demasiado bueno para ser verdad podía convertirse en un riesgo real. Sin embargo, no podía ignorar lo que había sucedido. Esa sensación de vulnerabilidad se había quedado conmigo. Cada ruido extraño cerca de la puerta, cada sombra moviéndose en la calle, me hacía recordar la mano de la mujer en mi hombro, el rostro del hombre con los ojos saltones y la sensación de que algo se cerraba a mi alrededor. Intenté hablar de ello con amigos y familiares, pero sentí que no lo comprenderían completamente. La mezcla de incredulidad y preocupación llenaba sus expresiones cuando intentaba narrar los detalles. Fue entonces cuando entendí que, más allá de la experiencia física, lo que realmente me había marcado era la manera en que confié. Confié en que las personas mostraban lo que eran y que los lugares eran lo que parecían. Aprendí, dolorosamente, que no todo lo que parece seguro lo es. Los días posteriores se volvieron una mezcla de ansiedad y reflexión. Nunca más volví a mirar anuncios en Marketplace para alquilar algo. Opté por esperar un poco más, ahorrar y buscar algo legítimo, algo que no viniera con sorpresas ocultas. Con el tiempo, empecé a recuperar la confianza en mí mismo, pero la experiencia dejó una cicatriz emocional. Ya no buscaba solo un lugar donde vivir, ahora buscaba seguridad, claridad y control sobre mi entorno. Y aunque no volvía a mirar atrás con miedo constante, cada vez que pensaba en aquel garaje, en la casa abandonada y en los desconocidos que parecían acechar detrás de cada sombra, sentía un recordatorio silencioso. La cautela nunca está de más. La lección más importante que aprendí fue que la búsqueda de independencia puede volverse peligrosa cuando la ingenuidad supera a la prudencia. Algunas oportunidades, por muy atractivas que parezcan, esconden riesgos que no siempre se ven a simple vista. Y aunque no entendí sus intenciones, agradecí, de manera extraña, haber salido de allí con vida y sin heridas mayores. Nunca supe quiénes eran realmente esas personas, ni por qué eligieron aquel lugar para su extraño juego. Solo sé que su presencia me enseñó algo esencial. La libertad y la seguridad deben ir siempre de la mano, y que cuando se trata de decisiones importantes, nunca es malo desconfiar, incluso de lo que parece demasiado perfecto. Con el tiempo, la experiencia se convirtió en una lección que no se borraría. Nunca más volví a buscar viviendas en anuncios poco confiables,
Aprendí que la prisa y la ansiedad pueden nublar el juicio y que incluso algo que parece una oportunidad perfecta puede esconder peligros inesperados. Decidí esperar, ahorrar y buscar lugares gestionados por agencias serias, donde hubiera contratos claros y propietarios verificados. Cada decisión futura la abordé con precaución, como si la experiencia de aquella casa abandonada me hubiera dejado una alerta permanente. El miedo inicial se transformó en una especie de respeto hacia lo desconocido. A veces pensaba en aquellos dos extraños, en la mujer frágil que me empujó y en el hombre con los ojos saltones. Nunca supe quiénes eran, ni cuáles eran sus verdaderas intenciones. La policía nunca logró encontrarlos. La casa quedó vacía, abandonada, como un recordatorio silencioso de que el mundo está lleno de sorpresas que uno no puede prever. Pero también hubo aprendizaje. Aprendí a no confiar ciegamente en las apariencias. Aprendí a escuchar la voz interior que dice, detente, cuando algo no se siente correcto. Aprendí que la independencia no es solo conseguir un lugar propio, sino protegerse, conocer los riesgos y tomar decisiones informadas. Hoy, años después, sigo viviendo solo, en un hogar seguro, elegido con cuidado. El recuerdo de aquella noche todavía me persigue a veces, especialmente cuando veo un anuncio en línea o escucho una historia de alguien que confió demasiado rápido en un desconocido. Pero ya no hay terror, hay conciencia. Y esa conciencia es lo que me mantiene a salvo. A veces me sorprendo pensando que, si hubiera entrado un segundo antes, o si hubiera dudado un poco más, la historia podría haber sido distinta, y me doy cuenta de que la verdadera amenaza no estaba solo en el hombre o en la mujer de aquel lugar, ni en la casa deteriorada. La amenaza estaba en la ingenuidad, en la necesidad desesperada de independencia, en la impaciencia. Y entender eso, aunque doloroso, me salvó. Nunca olvidaré la casa, el sótano oscuro, ni los ojos que me observaron con intenciones desconocidas. Pero hoy sé que sobreviví, que aprendí y que la libertad y la seguridad siempre deben caminar juntas. Porque algunas lecciones no se aprenden por la fuerza, se aprenden con miedo, con asombro y sobre todo, con vida. Y esa fue la mía. Escapar de lo que parecía perfecto y descubrir que lo que realmente importa es cuidar de uno mismo antes que confiar en lo que otros muestran. Las rupturas son terribles. Todos lo sabemos, pero uno no entiende cuánto hasta que lo vive. Hace unos meses terminé una relación que duró casi una década. Con el tiempo, el amor se había vuelto costumbre y la costumbre, una cadena. Ella, a quien llamaré Laura, era una persona profundamente emocional. Cada vez que hablábamos de separarnos, su rostro se congelaba, como si el simple hecho de escuchar la palabra adiós la hiciera perder el control. Yo sabía que lo nuestro ya no daba para más, pero por miedo o culpa seguía allí, estirando algo que ya estaba roto. Cuando finalmente reuní el valor para terminar todo, fue exactamente tan caótico como imaginaba. Hubo discusiones, lágrimas y una tensión constante que me hacía sentir que estaba atrapado en una casa que se desmoronaba. Durante semanas, todo se sintió como una guerra fría. Después, la ruptura fue definitiva. Laura se mudó con su tía Clara, a más de una hora de donde yo vivía, o al menos eso me dijo. Yo me quedé en la casa que habíamos compartido. Ella se llevó algunos muebles, y los que quedaron no me importaban demasiado. Pensé en renovar todo, empezar de cero. Al fin y al cabo, mi trabajo me daba cierta estabilidad, así que comprar un nuevo sofá, una mesa, algo que hiciera sentir el lugar mío otra vez, no parecía complicado. Pero mientras esperaba tener tiempo para ir a una tienda, me di cuenta de que necesitaba algo de inmediato. Estaba viendo televisión sentado en una vieja silla de jardín, y la imagen de mi nueva vida no podía empezar así. Abrí Marketplace buscando a alguien que quisiera deshacerse de sus muebles. No tardé mucho en encontrar algo peculiar. Era un sofá amarillo, feo, desgastado, de un color chillón que para cualquiera sería espantoso, pero a mí me encantó. Tengo una fascinación rara por ese color. Me transmite algo entre nostalgia y energía. Lo mejor era el precio, gratis. La publicación estaba firmada por una mujer que decía que el sofá prácticamente no se había usado, así que le escribí. Su respuesta fue amable, rápida, y en menos de una hora ya habíamos acordado que pasaría a buscarlo. El lugar estaba a unos 40 minutos de mi casa. No me importó conducir,
Casi disfruté del camino. Cuando llegué, encontré una pequeña vivienda algo apartada, al final de una calle con pocas luces. Toqué la puerta y me abrió una mujer mayor de aspecto confundido. «Buenas noches», le dije. «Vine por el sofá amarillo». Ella me miró asustada, como si hubiera dicho algo ofensivo, y sin responderme, cerró la puerta de golpe. Me quedé un momento frente a la casa, sin entender nada. Revisé el mensaje en el teléfono. La dirección era la correcta. Le escribí otra vez a la mujer del anuncio explicándole lo ocurrido. Pasaron unos minutos antes de que contestara. «Ay, lo siento muchísimo», decía el mensaje. «Esa es mi abuela. Yo vivo en el garaje, detrás de la casa. Entra por ahí, estoy adentro». Lo pensé 2 veces, no me gustó la idea, pero el sofá me tenía intrigado y no quería perderlo por una confusión familiar. Así que caminé por el costado de la casa hasta el patio trasero. Allí había un garaje pequeño con la puerta entreabierta. Toqué. Una voz amortiguada, casi susurrante, respondió desde adentro. «Pasa». Entré. El lugar era oscuro, apenas iluminado por una bombilla colgante. No había rastro de ningún sofá. Solo cajas, herramientas y el olor a humedad típico de un garaje antiguo. «¿Hola?», pregunté. Nadie respondió. Di un paso hacia el centro del lugar y en ese instante algo, o alguien, se lanzó contra mí. Fue tan rápido que no tuve tiempo de defenderme. Sentí el impacto, caí al suelo, y una figura pequeña y delgada se abalanzó sobre mí con una fuerza sorprendente. Intenté apartarla, pero en la penumbra no podía ver quién era. Llevaba algo en la cabeza, una especie de capucha o tela que le cubría el rostro. Gritaba, desesperada, entre sollozos. Mientras forcejeábamos, la tela se deslizó, y entonces lo vi. Era Laura. No lo podía creer. Mi mente se congeló. El cuerpo me temblaba, pero el miedo no venía del ataque, sino de verla allí, con esa expresión vacía, irreconocible. La empujé con fuerza, logrando separarla. Me levanté y comencé a gritarle, pidiendo una explicación, cualquier cosa que tuviera sentido. Su actitud cambió de repente. Pasó de la furia a un llanto incontrolable. A pesar de mi enojo me acerqué intentando calmarla. Había amor y rabia mezclados en un torbellino que no entendía. Y fue justo entonces cuando todo se salió de control. Con un movimiento torpe, Laura sacó algo del bolsillo. Un cúter. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar antes de sentir el filo cortando la piel de mi hombro. El dolor fue inmediato, ardiente. Instintivamente le quité la cuchilla de las manos y la arrojé al suelo. Grité, más de impotencia que de dolor. Jamás la había visto actuar así. No era la mujer que conocí durante 10 años, era otra persona, una versión deshecha, completamente ajena. Ella recogió el cúter y lo agitó frente a mí, temblando, como si no supiera si quería herirme o abrazarme. Logré retroceder y correr hacia el coche, mientras marcaba el número de emergencia con las manos ensangrentadas. La policía llegó en cuestión de minutos. La detuvieron allí mismo, entre sollozos y gritos, mientras yo, desde el asiento del vehículo, apenas podía procesar lo que acababa de pasar. Verla ser llevada en el coche patrulla fue una de las imágenes más difíciles de mi vida. No era la Laura que había amado. Era otra mujer, atrapada en algo que no comprendía. Después supe que todo había sido planificado, que aquella publicación del sofá era una trampa. Ella sabía que me llamaría la atención ese color. Sabía que buscaría muebles, y sabía que no resistiría un sofá amarillo gratuito. Tenía razón. La tía con la que decía haberse mudado vivía a solo unas casas de distancia de aquella pobre anciana, la misma que me había cerrado la puerta sin entender nada. Hoy, Laura se encuentra internada en un centro de tratamiento. Yo decidí no presentar cargos. Incluso he ayudado con algunos de sus gastos médicos. No porque la justifique, sino porque algo en mí se niega a creer que aquella mujer que amé haya desaparecido del todo. A veces las heridas más profundas no las provocan los desconocidos, sino aquellos que conocieron nuestros secretos más íntimos. Las semanas después del incidente fueron un borrón. Entre las curaciones, las llamadas de la policía y las entrevistas con los investigadores, apenas dormía. La herida física sanó rápido, pero la otra, esa que no sangra, me acompañó mucho más tiempo. Durante los primeros días, todo lo que podía pensar era ¿por qué? ¿Por qué alguien que me conocía tan bien, que compartió conmigo años de rutinas, proyectos, conversaciones y risas,
¿Terminó planeando algo así? No encontraba sentido. La policía me explicó que al revisar el garaje encontraron señales de que Laura llevaba días preparando todo. El sofá no existía. Ni siquiera estaba en venta. El anuncio en Marketplace era completamente falso. Ella lo había publicado con un perfil nuevo, sin su nombre, con una foto tomada de otro anuncio antiguo. Entre los objetos hallados, había una libreta con apuntes, fechas, cálculos de distancia y, lo más inquietante, una lista con posibles formas de acercarse sin ser rechazada. Cada palabra me heló la sangre. No era la Laura que conocía. Era alguien perdido dentro de su propia mente, navegando entre la nostalgia y la obsesión. Al principio, las autoridades querían proceder legalmente, pero yo me negué. Había amor en los escombros de todo aquello. No un amor romántico, sino una compasión que no podía evitar. No quería verla encerrada ni etiquetada como un monstruo. Un tiempo después, el detective a cargo me contó que Laura fue trasladada a una clínica psiquiátrica privada en San Rafael, un pueblo pequeño a las afueras del estado. Había sido diagnosticada con un cuadro severo de trastorno afectivo mixto y episodios psicóticos inducidos por trauma. Según los médicos, su mente se fracturó cuando sintió que la relación se desmoronaba, y su intento de recuperar el control se volvió una fantasía peligrosa. A veces pienso que, si la hubiera escuchado un poco más, si hubiésemos ido a terapia juntos, quizás nada de eso habría ocurrido, pero la vida no te da avisos antes del abismo. Pasaron los meses, volví a trabajar, traté de recuperar algo de normalidad. Sin embargo, todo en mi casa se sentía vacío. El espacio donde antes estaba nuestro sofá viejo seguía libre y no me animé a reemplazarlo. Era como si esa ausencia física recordara una lección que necesitaba mantener viva, que incluso las cosas más simples, como un mueble amarillo en internet, pueden esconder algo oscuro detrás. Un día recibí una carta. No tenía remitente, pero el trazo de la letra era inconfundible. Era de Laura. La abrí con las manos temblando. No era una carta de amor ni una disculpa directa. Era más bien una confesión. Decía que no recordaba el ataque con claridad, que en su mente todo era confuso, y que por momentos creía que yo la había abandonado en medio de una tormenta de voces que le repetían que debía recuperar lo que era suyo. Esas voces la habían acompañado desde antes de que nos separáramos, y decía que cada noche las escuchaba más fuertes, hasta que perdió la noción de lo que era real. No supe qué sentir al leer aquello. ¿Pena? ¿Miedo? ¿Culpa? Tal vez un poco de todo. Después de eso, la comunicación fue mínima. Su tía Clara me escribió agradeciéndome por no haber presentado cargos y me contó que el tratamiento parecía estar dando resultados. Que Laura tenía días buenos, en los que dibujaba, tocaba el piano o hablaba del pasado con cierta claridad, y otros en los que seguía sumergida en su propio silencio. No volví a verla. A veces paso frente a la zona donde todo ocurrió. La casa, el garaje, la calle. Y me doy cuenta de que el miedo que alguna vez sentí ya no está. Lo reemplazó una especie de calma triste, como si el recuerdo se hubiera transformado en una advertencia que no duele, pero que nunca desaparece. He pensado mucho en cómo terminan las relaciones. La mayoría se apaga lentamente, con el tiempo, con la rutina, pero otras se apagan de golpe, como si alguien apretara un interruptor y todo quedara en silencio. Y ese silencio puede convertirse en un eco que no se va. No volví a usar Marketplace, ni compré un sofá amarillo. De hecho, evito ese color. Cada vez que lo veo, recuerdo su rostro cubierto por aquella tela, su voz diciendo «entra», y el momento exacto en que comprendí que el amor, cuando se rompe, puede volverse algo completamente distinto. Hoy vivo solo, en otra ciudad. A veces me despierto pensando que escuché su voz llamándome desde la cocina. Otras, que alguien toca la puerta y al abrir veré un mueble amarillo esperando en la entrada. No hay nadie, claro, pero ese tipo de cosas te recuerdan que algunos fantasmas no vienen del más allá, sino de los recuerdos que no sabemos cerrar. Nunca supe si Laura salió del hospital. Nunca supe si volvió a usar internet o si alguna vez volvió a escribirle a alguien más. Solo espero que esté bien, que encuentre paz en algún lugar, porque aunque todo terminó de la peor manera, una parte de mí sigue creyendo que, detrás de la oscuridad, todavía hay algo de la persona que conocí. Y si algo aprendí de todo esto, es que el peligro a veces no está en los rincones ocultos de la Deep Web, ni en los desconocidos que uno teme encontrar en línea.
Está en los lazos rotos, en la nostalgia mal entendida, en los corazones que no saben cómo dejar ir. Porque cuando el amor se convierte en obsesión, no hace falta navegar en lo profundo de la red para perderse. A veces lo más oscuro ya está en casa, está. A veces una ruptura amorosa no solo deja el corazón roto, sino también grietas en el sentido común. Dicen que el dolor puede llevarte a lugares oscuros, o a conocer personas que jamás debiste dejar entrar en tu vida. Mi nombre es Santiago Dorel. Hace un año atravesé uno de los momentos más difíciles de mi vida. Había terminado una relación de casi 6 años con Amelia, la mujer con la que incluso había comprado una casa. Cuando todo acabó, me quedé sin fuerzas, sin dinero y sin rumbo. Ella se quedó con la vivienda. Yo simplemente no soportaba quedarme en un lugar lleno de recuerdos que dolían. Con los pocos ahorros que tenía, alquilé un pequeño departamento en las afueras de San Eneas, una ciudad que para mí no tenía nada especial, salvo el silencio. Necesitaba empezar de cero, y eso incluía amueblar mi nueva vida desde la nada. Fue así como terminé explorando Mercanet, un sitio de compraventa en línea donde la gente ofrece de todo, desde autos viejos hasta objetos usados. Ahí compré mi primer sofá, un televisor y hasta un sillón reclinable por precios absurdamente bajos. Me sentía bien, por primera vez en meses. Solo faltaba algo, una mesa y un par de sillas para hacer del lugar un hogar. Una tarde encontré una publicación que captó mi atención. La vendedora se llamaba Lía Morel y ofrecía una mesa de madera clara con 4 sillas en perfecto estado. En las fotos parecía nueva. Le escribí de inmediato y concertamos una cita para que pudiera verla en persona. Recuerdo que aquel día el cielo estaba cubierto y el aire olía a lluvia próxima. Llegué a su casa, una vivienda modesta en una zona residencial tranquila. Ella salió a recibirme con una sonrisa tímida. Cabello oscuro, mirada cansada, pero amable. Mientras cargaba las sillas en la parte trasera de mi camioneta, comenzamos a hablar. No tardamos mucho en descubrir que ambos estábamos pasando por rupturas recientes. Ella me confesó que se había separado hacía poco y que vender sus cosas era, según dijo, una manera simbólica de cerrar etapas. Lo dijo riendo y esa risa me resultó extrañamente cómoda. Nuestra charla se extendió más de 2 horas. Entre bromas y confesiones, parecía como si nos conociéramos de antes. Antes de despedirme, intercambiamos números de teléfono. No pasó mucho hasta que organizamos una cita para el fin de semana siguiente. Salimos a un bar local, nada pretencioso. Ella pidió vino blanco, yo cerveza. Hablamos de todo, de lo que duele el amor, de lo fácil que es perderse cuando intentas recomenzar. Esa noche terminó en su casa, y esa visita se repitió varias veces más durante el mes siguiente. Lía se volvió una presencia habitual en mi vida. Era atenta, un poco reservada pero dulce. Por un tiempo creí que las cosas empezaban a mejorar para mí, hasta que, poco a poco, los detalles comenzaron a torcerse. Todo empezó con cosas pequeñas. Una mañana, al volver del baño, noté que mi teléfono ya no estaba donde lo había dejado. Lo encontré en la mesa del comedor, aunque recordaba haberlo dejado sobre la cama. Otro día, al llegar del trabajo, vi la pantalla de mi computadora encendida. Yo siempre la dejaba bloqueada y aún así, ahí estaba, encendida, con la luz blanca del monitor iluminando la habitación vacía. Pensé que quizá Lía había estado curioseando. No me molestó demasiado, no tenía nada que ocultar. Supuse que solo necesitaba sentirse segura. Pero ese tipo de cosas se repetían. Un jueves por la noche noté su actitud diferente. Estaba distante, molesta, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Le pregunté qué pasaba. Me miró fijamente y me dijo, sin rodeos, «Sé que has estado escribiéndole a tu ex». Me quedé mudo. En efecto, le había enviado un mensaje a Amelia unos días antes, solo para preguntarle si le había llegado por error una factura médica mía. Nada más. Le expliqué la situación con calma, sin alterarme. Ella asintió, dijo que entendía, y el resto de la noche continuó como si nada. Pero dentro de mí algo ya no estaba tranquilo. Sentía que esa calma era solo una pausa, no una solución. El sábado siguiente se quedó a dormir en mi departamento. Nos acostamos cerca de la medianoche. Recuerdo haber dormido profundamente, hasta que una sensación extraña me despertó cerca de las 3 de la mañana. Primero pensé que había soñado algo. Luego abrí los ojos, y lo que vi me dejó sin respiración. Lía estaba de pie sobre la cama,
justo encima de mí. No en el suelo, sobre el colchón. Tenía uno de mis palos de golf levantado sobre su cabeza, sostenido con ambas manos, lista para golpear. Por un segundo, mi cuerpo se congeló. Luego me incorporé bruscamente levantando las manos. Ella temblaba, con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué estás escondiendo, Santiago?», susurró con la voz rota. No entendía de qué hablaba. Intenté calmarla, dar un paso atrás, pero fue inútil. Su respiración era entrecortada, sus manos firmes en el palo. Cuando el golpe bajó me moví por instinto. El metal pasó a centímetros de mi cabeza. Corrí hacia el pasillo y lo que vi me dejó aún más atónito. Mi sala estaba destrozada. Cojines rasgados, estantes volcados, cajones abiertos. El ordenador encendido mostraba decenas de pestañas abiertas. Fue entonces cuando comprendí que algo iba terriblemente mal. Ella salió de la habitación detrás de mí, ya sin el palo, llorando desconsolada. Se arrodilló, me pedía perdón, decía que no quería destruir nada. Y en cuestión de segundos su rostro cambió. Las lágrimas se secaron, la voz se tornó furiosa. Comenzó a gritar. «Nicole, sé todo sobre Nicole. Lo he visto todo». Yo no conocía a ninguna Nicole. No entendía nada. Intenté acercarme, pero su mirada era la de alguien que ya no habitaba su propio cuerpo. Entonces algo brilló en su mano. El brillo metálico que vi fue real. Lía tenía un cuchillo. Uno pequeño, pero lo suficiente para que la adrenalina me nublara la mente. Ella comenzó a avanzar hacia mí, entre sollozos y palabras incoherentes. Yo solo podía retroceder, con el corazón golpeando en el pecho como un tambor. Intenté razonar, decirle que no sabía quién era esa Nicole de la que hablaba, pero parecía no escucharme. Su respiración era irregular, los ojos fijos en mí como si viera algo, o a alguien, detrás de mi rostro. Cuando intentó abalanzarse, la sujeté de los brazos con todas mis fuerzas. Fue una lucha corta pero desesperada. El filo apenas rozó mi antebrazo antes de que lograra apartarla y salir corriendo hacia la puerta. Descalzo, sin celular ni llaves, me lancé al pasillo y bajé las escaleras del edificio. Recuerdo que el sonido de sus gritos resonaba detrás de mí, mezclado con el eco del cuchillo golpeando el suelo. Corrí hasta la tienda de conveniencia de la esquina, una de esas que nunca cierran. Cuando entré, jadeando y cubierto de sudor, el encargado me miró aterrado. Solo alcancé a decir: «Llamen a la policía, por favor». Los agentes llegaron rápido. No sé si porque la estación estaba cerca o porque mi expresión lo decía todo. Les conté lo ocurrido, cada detalle, desde el momento en que conocí a Lía hasta el instante en que logré escapar. Uno de ellos tomó nota en silencio mientras el otro salía del local para dirigirse a mi departamento. 20 minutos después regresó, con el rostro serio. Dijo que la habían encontrado allí, sentada en el suelo del salón, con la mirada perdida. No oponía resistencia ni decía nada. Solo murmuraba una frase una y otra vez. «La encontré. Estaba aquí. Nicole estaba aquí. Nunca supe quién era Nicole. No existía ninguna mujer con ese nombre en mi pasado. Tal vez era un recuerdo distorsionado, una sombra de alguien que solo vivía en su mente. O tal vez algo más, algo que jamás logré comprender. Esa noche no dormí. Declaré hasta el amanecer y al día siguiente tuve que volver al apartamento para recoger mis cosas. La policía había acordonado el lugar, pero aún así tuve que entrar. El silencio que encontré dentro era sepulcral. La mesa que había comprado, aquella que inició todo, seguía allí, intacta. Ni un rasguño, ni una mancha. Como si nada de lo ocurrido la hubiera tocado. Pasé los días siguientes intentando entender. Investigué un poco sobre ella, pero no encontré casi nada. No tenía redes activas, no tenía familiares cercanos en la ciudad, y según me informaron más tarde, fue ingresada en un centro psiquiátrico. No supe su diagnóstico, solo que necesitaba ayuda urgente. A veces pienso que simplemente fue una coincidencia trágica, dos personas rotas que se encontraron en el peor momento posible. Pero otras noches, me cuesta creer que todo haya sido azar. Verás, cuando los agentes revisaron su computadora, descubrieron algo que me dejó helado. Entre los archivos temporales del navegador aparecían capturas de pantalla de mi perfil de Mercanet, de mis mensajes y de una serie de conversaciones privadas, con alguien que usaba el nombre Nicole 33. Solo que yo nunca había hablado con nadie con ese usuario.
ni una sola vez. Intenté acceder a esa cuenta para saber más, pero el perfil había desaparecido. Ni rastro. Y lo más inquietante fue que, según el informe técnico, esa cuenta había estado activa hasta el mismo día en que Lia fue detenida. Desde entonces, no volví a entrar a sitios de compraventa en línea. Tampoco volví a usar redes sociales con mi nombre real, no por miedo a ella, sino por algo más difícil de explicar. Porque a veces, por las noches, cuando estoy a punto de dormir, mi computadora se enciende sola. La pantalla parpadea unos segundos y muestra un fondo blanco. Y justo en el centro, por un instante apenas visible, aparece un mensaje. ¿Te acuerdas de Nicole? La primera vez pensé que era una alucinación, la segunda, que era una broma. Ahora, ya no sé qué pensar. A veces me pregunto si en aquel mercado digital donde todos creemos comprar y vender cosas inofensivas, se esconden almas buscando algo más que un objeto, algo o alguien que se conecte con su vacío. Yo solo quería una mesa. Y terminé comprando una historia que jamás voy a poder devolver. Llevamos más de 4 años juntos. Planeamos casarnos algún día, pero por ahora hemos decidido esperar hasta que los dos terminemos la universidad. El primer año de nuestra relación ocurrió algo que cambió nuestras vidas. El novio sufrió la pérdida de sus padres y desde entonces asumió la responsabilidad de cuidar a su hermanita. Él tiene 28 años. Ella, 16. Con el tiempo se convirtió en una figura paterna para ella, en guía y sostén. A pesar de su fortaleza, la adolescencia le resultó especialmente dura después del trauma, así que, como su pareja, intento ayudar siempre que puedo. Orientarla, aportar en el hogar, crear un ambiente lo más estable posible. Somos estudiantes y vivimos con un presupuesto muy ajustado. Cuando la chica cumplió 16, lo único que pidió fue permiso para sacarse la licencia. Eso logramos hacerlo. Pero comprarle un coche estaba fuera de nuestras posibilidades inmediatas. Empecé a guardar un poco de cada sueldo. Mi pareja también aportó. Después de varios meses, habíamos reunido unos pocos miles de dólares y planeábamos regalarle un coche modesto por su cumpleaños. No sería nada lujoso, pero sería seguro y mucho mejor que el primer coche que yo tuve a su edad. Mi novio propuso buscar en un mercado online de compraventa. Al principio fue frustrante. Muchas ofertas de vehículos en mal estado y algunos coches aceptables ya estaban vendidos o los vendedores no respondían. Tras una semana de mensajes sin suerte, nos contactó un hombre que decía vender un sedán compacto del 2013 por $2,100. Las fotos mostraban un coche impecable. En la conversación nos contó que el coche pertenecía a la madrastra de alguien cercano y que, como ella se había mudado fuera del estado, le había pedido que vendiera algunas cosas y repartieran las ganancias. No me importó el trasfondo mientras el coche estuviera en condiciones para la joven. Cerramos cita para verlo esa noche. El vendedor dijo que salía tarde del trabajo y que podíamos ir después de las 8. No le informamos a la hermana porque queríamos que fuera una sorpresa. Además, esa noche ella estaba en casa de una amiga. El lugar quedaba lejos, pero estábamos dispuestos a manejar lo que hiciera falta si el coche valía la pena. Llegamos ya de noche. La dirección nos condujo a una vivienda aislada, casi en la oscuridad total. Desde fuera la casa parecía deshabitada. Ventanas tapiadas, jardines sin cuidado. Algo en el conjunto nos inquietó. Le comenté a mi novio que quizá habíamos errado la dirección. Él, siempre con la tendencia a dar a la gente el beneficio de la duda, pensó que tal vez el vendedor simplemente vivía en condiciones humildes. Aún así, le envié un mensaje al contacto. Estamos aquí, pero no vemos a nadie. Un minuto después respondió diciendo que estaba terminando unos papeles relacionados con el título y que nos esperaría, que entráramos y él nos llevaría al patio trasero para mostrar el coche. Le expresé mi desconfianza, le pedí que no entrara. Me sugirió quedarme en el coche si me sentía insegura, y fue él quien cruzó la puerta. Me quedé sentada, lista para arrancar en cuanto fuera necesario. Pronto, desde el interior de la casa, percibí una débil luz. Eso atenuó un poco mi inquietud, sentí que quizá todo estaba bien. Los instantes que siguieron son todavía borrosos y retraen mi piel cada vez que los recuerdo. Escuché voces, gritos, y algo que sonó como un golpe seco y cristales rompiéndose. Me quedé paralizada mirando la casa y segundos después, mi novio emergió corriendo. A lo lejos vi sombras. 4 hombres salieron de la vivienda y se dirigieron hacia nuestro coche.
Él llegó a la puerta del pasajero, casi sin aliento, repitiendo con urgencia: «Conduce, conduce». Su voz estaba rota por el pánico. Arranqué y salimos a toda velocidad por la carretera rural. No paré hasta que por fin llegamos a zonas más iluminadas, a la periferia de la ciudad, donde él pudo recuperar el aire y empezar a contar. Dijo que al entrar a la casa apenas tuvo tiempo de situarse cuando una persona lo golpeó en la cabeza con algo contundente. En un reflejo para defenderse, empujó a alguien y eso fue lo que había escuchado desde fuera: el ruido del golpe y algo que cayó. Se dio cuenta entonces de que no se trataba de un vendedor solitario. Había al menos 4 hombres en la casa y todos ellos salieron tras él cuando intentó escapar. Aún con la adrenalina, condujo sin pensar demasiado en los detalles, solo el impulso de huir. Al mirar el mensaje que el vendedor nos había enviado en la aplicación, la fotografía de la matrícula que adjuntó no coincidía con la del coche. De hecho, la ruta de la imagen parecía sospechosa, y sospechamos que la captura podría haber sido manipulada. Presentamos una denuncia ante las autoridades y les entregamos toda la información que teníamos: la conversación, la ubicación, la descripción de los hombres y el vehículo. Pero en la práctica, la investigación no avanzó de la manera que habríamos esperado. Desde aquella noche tengo pesadillas recurrentes. Me pregunto cuántas veces un truco similar habrá funcionado con otras personas, cuántas familias habrán sido sorprendidas por la misma impostura. Trato de no dejar que el miedo determine nuestras decisiones, pero esa angustia no desaparece del todo. Lo único que deseo ahora es que quienes estén detrás de esta estafa y de esa violencia sean localizados y que nadie más tenga que pasar por lo que nosotros vivimos. Mientras tanto, la noche en la que fuimos a buscar un regalo para una adolescente se quedó grabada en mi memoria como una advertencia. Las intenciones más inocentes pueden dar un giro peligroso en un instante. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Mi novio apenas dormía. Se despertaba en mitad de la noche empapado en sudor, convencido de haber escuchado pasos afuera del apartamento. Cambió las cerraduras, instaló cámaras y aún así no lograba sentirse seguro. Por mi parte, pasé semanas revisando cada notificación en el teléfono, cada mensaje desconocido. Lo que comenzó como un intento inocente por comprar un coche se había transformado en una sombra constante sobre nuestras vidas. Un par de meses después, algo perturbador ocurrió. Una madrugada, mientras repasaba los mensajes antiguos del vendedor, intentando encontrar algún detalle que hubiéramos pasado por alto, noté algo que antes no había visto. En una de las fotos del supuesto coche, en el reflejo del vidrio trasero se distinguía una silueta. Una figura borrosa, observando desde el interior de la casa abandonada. No era mi novio, no era Esteban. Era alguien más, y estaba sonriendo. Esa imagen me obsesionó. Empecé a buscar en foros de internet casos parecidos. La mayoría de los hilos hablaban de fraudes comunes en plataformas de venta, pero uno en particular captó mi atención. Era un foro oculto, enlazado desde un sitio al que solo podía acceder usando una red cifrada, la Deep Web. El título del hilo decía: Los autos del silencio. Al entrar, me encontré con testimonios casi idénticos al nuestro. Personas que habían sido citadas en casas deshabitadas, de noche, por supuestos vendedores con nombres distintos, pero siempre con el mismo patrón. Algunos contaban haber escapado, otros simplemente dejaban de publicar. Mi curiosidad se convirtió en miedo. Los usuarios advertían que el grupo detrás de esas trampas se hacía llamar los navegantes. Decían operar desde la Deep Web, seleccionando a sus víctimas a partir de perfiles públicos. Jóvenes, parejas, familias buscando gangas. Supuestamente grababan las emboscadas y las vendían en secciones más oscuras de la red, donde circulaban materiales prohibidos. Le mostré esa información a mi novio y su reacción fue inmediata. Me pidió que dejara de buscar. Pero el daño ya estaba hecho. La idea de que nuestra experiencia podría haber sido observada, registrada o incluso transmitida a través de esos circuitos clandestinos me heló la sangre. Días después, sin explicación, los mensajes que guardábamos como evidencia desaparecieron del teléfono. La cuenta de Esteban había sido eliminada y al intentar abrir el chat solo aparecía un error: usuario no encontrado. Ni la policía ni la plataforma digital pudieron rastrear nada útil. Era como si el vendedor jamás hubiera existido. Una noche, mientras revisábamos las cámaras del apartamento, notamos algo más.
Una de las grabaciones mostraba un destello de luz roja en el marco de la ventana, apenas perceptible pero constante. Era el tipo de luz que emite una cámara en modo de transmisión. Mi novio salió corriendo al patio y encontró entre los arbustos un pequeño dispositivo del tamaño de una moneda, una microcámara conectada a una red Wi-Fi privada. No sabíamos cuánto tiempo había estado allí ni quién la había puesto. Lo que sí supimos es que el identificador de la señal tenía un nombre que jamás olvidaré: Nautilus Deep. Fue entonces cuando entendimos que la emboscada no había sido un accidente ni un simple intento de robo. Era algo más grande, una red organizada, un circuito que se alimentaba de la confianza y el descuido de la gente común. Una trampa diseñada desde los rincones más oscuros de la Deep Web, donde la realidad y el crimen se mezclan bajo el anonimato. Desde entonces nos mudamos de ciudad, cambiamos números, cerramos cuentas, evitamos toda interacción en línea con desconocidos. Pero a veces cuando reviso el buzón de correo o abro una aplicación, veo nombres nuevos enviándome mensajes que comienzan con el mismo tono amable de Esteban. Hola, ¿sigues interesada en comprar? Apago el teléfono y me quedo en silencio, porque aprendí algo que nunca olvidaré. En la Deep Web, nada desaparece, solo espera. Si alguna vez decides comprar algo en Internet, recuerda que no todo lo que brilla en la pantalla proviene del mundo que conoces. A veces, detrás de una oferta irresistible, hay alguien observando, desde la oscuridad digital,